amigos, yo soy Violeta y hoy les voy a contar la segunda parte de la saga de Bobby. Bobby no podía dormir, a pesar de que ya era tarde en la noche. Con el pasar de las horas, la oscuridad fue muriendo lentamente, abriendo paso a la luz. Bobby permaneció despierto hasta el amanecer y finalmente fue a revisar el patio trasero de su casa. Como lo sospechaba, Bobby encontró un agujero entre su césped. Su perro lo había cavado. Bobby, atemorizado, se fue acercando al agujero. Se agachó y asomó la cabeza. Bobby notó que había un par de cosas ahí. Estiró su mano, las tomó y las sacó del agujero. Bobby encontró una mochila de niño, el resto del uniforme manchado de sangre y unos zapatos entre otros útiles escolares, que parecían haber caído de la mochila. En cuestión de segundos, Bobby escuchó unas sirenas y personas golpeando su puerta muy fuertemente. Las autoridades empezaron a llamar a Bobby. ¡Es la policía! ¡Abra la puerta! Bobby entró de vuelta a la casa y corrió para abrir la puerta de inmediato. Uno de los oficiales informó a Bobby que sus vecinos habían escuchado los gritos de un niño durante toda la noche que provenían desde su casa y que los reportes indicaban que esto había empeorado al amanecer. Bobby quedó paralizado, pues no sabía cómo reaccionar. El policía miró firmemente a Bobby y le preguntó si les permitía ingresar a la propiedad y examinar que todo esté en orden. Bobby tuvo un mal presentimiento. Sabía que si los oficiales encontraban el agujero en su jardín junto con los demás objetos, sospecharía. Pero Bobby también sabía que si se rehusaba, ellos regresarían con una orden. Por supuesto, Bobby no quería encubrir un crimen que no cometió, ni tampoco ser perseguido, así que simplemente accedió a que revisen la propiedad. Al cabo de un par de minutos, uno de los oficiales encontró lo que había en el jardín. Inmediatamente, Bobby trató de explicarles que su perro lo desenterró y que él solamente lo encontró al amanecer. Los demás policías llegaron de inmediato a la escena, ignorando el resto de la casa. La controversia llegó a su límite cuando el oficial que inspeccionaba encontró un pañuelo que en su bordado decía «Pequeño Jimmy». Era el sobrenombre de un niño que había desaparecido el año pasado en la ciudad de Bobby. Uno de los oficiales sacó su arma de inmediato y apuntó a Bobby gritando «¡Al suelo! ¡Usted está bajo arresto!». El oficial continuó «Usted es un monstruo. El pequeño Jimmy vivía por mi casa. Él era un buen chico». Otro le pidió al primero que guardara la calma y se controlara. Entonces, Bobby fue llevado a la comisaría y tomado en custodia. Bobby tenía permitido una llamada, pero no tenía familiares a quienes recurrir. Bobby de pronto recordó a un viejo amigo, Larry, y le llamó en busca de un consejo. Larry no supo qué decirle a Bobby, más que solamente recomendarle a una abogada. Bobby llamó a la abogada, quien se apresuró a la comisaría a hablar con Bobby. Así, ella llegó y se presentó. Yo soy Aurora Wright, abogada de defensa. Por favor, cuéntame los detalles. Bobby explicó todo lo que recordaba, tratando de no omitir ningún detalle, pues sabía que su libertad dependía de ello. Ya veo, este caso es muy complicado, más de lo que me imaginaba. Bobby sintió pánico al pensar que la abogada pudiera abandonarlo. Por eso pensó que tal vez debía ocultar algunos de los detalles que lo hacían ver sospechoso. No se preocupe, tomaré el caso, pero necesito que usted me confirme algo de la manera más honesta. Usted es inocente, ¿verdad? Bobby, lleno de sinceridad, asintió con su cabeza en señal de afirmación y le dio su palabra a la abogada. Confío en usted. Iré a investigar de inmediato. Luego de la reunión con su abogada, Bobby fue llevado a su celda. Ya en el interior, Bobby se sentó a reflexionar. Él sabía que debía sentirse aún peor que la noche anterior, por cómo había evolucionado el caso, pero después de hablar con su abogada, Bobby mantenía un poco de esperanza. Pasaron los días. La abogada mantuvo informado a Bobby. Ella le dijo que se había determinado que la sangre era de ardilla y que todo parecía estar marchando muy bien. Al cabo de un par de días, el juicio de Bobby finalmente empezó. El gobierno decidió apresurar el juicio, porque el caso era demasiado controversial en los medios de comunicación. El país entero se encontraba conmovido y enfurecido por la desaparición del pequeño Jimmy, lo cual afectaba a la imagen pública del gobernador, quien se encontraba en campaña.
pues pronto serían las elecciones. De esta manera, unos minutos antes del juicio, la abogada se acercó a Bobby para prepararlo. Está nervioso, ¿verdad? Lo entiendo. El caso va empeorando cada vez. Quieren apresurar un veredicto. Aún peor que eso, llamaron a su mejor fiscal. Dicen que es muy joven, pero muy prodigiosa. Se encuentra invicta en la corte. Hasta ahora lleva una racha ganadora de 49 casos. Ha logrado que juzguen como culpable a todo el que acusa, desde el inicio de su carrera hasta el día de hoy. La fiscal Lila von Karma. De pronto, Bobby se sintió devastado y solamente se mantuvo en silencio, agachando su cabeza. ¡Oh, rayos! Perdóname, no quise hacerte sentir mal. Descuida, la verdad siempre saldrá a la luz. Demostraremos tu inocencia sin duda alguna. El juicio empezó. Bobby y Aurora ingresaron a la corte y cada quien se dirigió a su puesto. La jueza subió a su lugar y se preparó para empezar el juicio. Un oficial de la corte anunció el nombre de la jueza haciéndole los honores, mientras ella subía a su posición. En voz alta, el oficial anunció: todos preparados para iniciar los procedimientos en la corte de la doctora en leyes, Lily Sandía. Oficialmente empezamos la sesión. O eso quisiera decir. Pero, ¿dónde está la fiscal? De pronto, las puertas se abrieron y la fiscal entró muy apresurada. Su señoría, disculpe el retraso. Esta mañana recibí una nueva evidencia que quise confirmar por mí misma. A su lugar, por favor, señorita fiscal. De inmediato, su señoría. El juicio empezó oficialmente. La abogada se encontraba intrigada sobre la nueva evidencia que la fiscal mencionó, pero no tuvo mucho tiempo para pensar al respecto. Defensa, ¿cómo se declara el acusado? Inocente, su señoría. Procedemos con el juicio. Fiscal Lila von Karma, su declaración de apertura, por favor. Su señoría, antes de empezar me gustaría declarar que he actualizado los cargos en contra del acusado. Indique los nuevos cargos, por favor. La fiscalía acusa al señor Bobby del cargo de homicidio. Objeción, su señoría. Los objetos encontrados en el patio de mi cliente no son prueba directa de que el pequeño Jimmy haya sido asesinado y mucho menos de que mi cliente fuese el culpable, pues se determinó que la sangre era de ardilla. Tienes razón. Los objetos encontrados en la escena no dan testimonio de un asesinato. Sin embargo, su señoría, esta mañana recibí las pruebas que los laboratorios realizaron en la tierra extraída del patio del acusado. Se encontró rastros de ADN de la sangre del pequeño Jimmy en la tierra. En ese momento, Bobby entró en pánico. Si la sangre de la ropa era de ardilla, ¿por qué había sangre del pequeño Jimmy en la tierra de su jardín? Lamento mi retraso de esta mañana, pero apenas acababa de recibir y confirmar por mí misma esta nueva evidencia. La corte acepta la nueva evidencia y la añade al récord. Muy bien. Ahora, si puede continuar con su declaración de apertura, por favor. Señorita fiscal Lila von Karma. Con gusto, su señoría. Lila explicó todos los eventos que habían ocurrido la noche anterior y la mañana del arresto de Bobby. Lila se enfocó especialmente en las quejas de todos los vecinos. Su señoría, como primer testigo, permítame llamar al oficial que arrestó a Bobby. El oficial subió al estrado y declaró: esa mañana recibimos quejas de varios ciudadanos y nos apresuramos al lugar. El acusado se sorprendió mucho al vernos llegar, aunque no encontramos nada fuera de lo común en la casa, pero en el patio había un agujero. El agujero estaba vacío, pero junto al mismo se encontraban las pertenencias del pequeño Jimmy. De seguro ese monstruo pensaba enterrarlo junto a todos los demás. Señorita Aurora Wright, por favor, prosiga con su examinación. Con gusto, su señoría. Señor oficial, ¿puedo asumir que la policía hizo su trabajo de inspeccionar cada detalle de la propiedad del señor Bobby? ¿Puedo asumir que no solo inspeccionaron por completo el interior de la casa, sino también todo el resto de la propiedad y sus alrededores? El oficial, ofendido por las preguntas de Aurora, afirmó que la policía de la ciudad era excelente y que jamás pasaría un detalle por alto. En ese caso, usted pudo comprobar que no solo no había nada sospechoso en la casa, sino que, a excepción del agujero del patio, no había nada fuera de lo común en la propiedad. ¿Cuál es tu punto? El oficial dijo, y cito,
El acusado se sorprendió mucho al vernos llegar. Es decir, mi cliente no estaba esperando una visita de la policía. Es más, si él hubiese estado planeando enterrar los objetos como lo acusan, habría estado justo en la mitad de hacerlo. Pero, sin embargo, no encontró el cuerpo, rastros de una confrontación, ni mucho menos la escena de un asesinato. A esto, el oficial trató de insinuar que Bobby podría haber asesinado al pequeño Jimmy con anticipación y que en ese momento solo planeaba enterrar sus pertenencias. Objeción, su señoría. No hay ninguna prueba que indique que mi cliente cometió tal acto. Las palabras del testigo no son más que especulaciones. Objeción sostenida. Las palabras del testigo serán retiradas de la corte. Tal como esperaba de ti, Aurora Wright. Veo que no has perdido tu toque. No se trata de eso, solamente estoy del lado de la verdad. Ya lo veremos. Luego de esa charla, los ojos de Bobby voltearon hacia Aurora, como preguntando si la conocía de antes. Somos amigas de la infancia. De hecho, ella fue quien me inspiró a estudiar leyes, pero eso fue hace mucho. No la veo desde que íbamos a primaria. El juicio continuó, mientras Lila exponía su caso. La fiscalía no niega el último argumento de la defensa. Sin embargo, hay pruebas que conectan al acusado con el niño en el día de su desaparición. La corte se llenó de voces después de la revelación tan controversial que hizo la fiscal. ¡Orden! ¡Orden en mi corte! La jueza golpeó su martillo para que la audiencia se calme. Señorita fiscal, por favor, continúe. Con gusto, su señoría. El día de ayer me puse en contacto con una cadena de supermercados muy famosa en la ciudad. Esta cadena tiene una sucursal cerca de la casa del señor Bobby y al mismo tiempo tiene otra muy cerca de la escuela del pequeño Jimmy. La cadena fue muy amable en compartir conmigo las grabaciones de las cámaras de seguridad que tienen adentro de cada sucursal. Fiscalía encontró una grabación del pequeño Jimmy cerca de la casa del acusado a las 11:30 de la mañana el día de su desaparición. También encontramos una grabación del acusado cerca de la escuela del pequeño Jimmy a las 10:45 am del mismo día. Es decir, el día que desapareció el pequeño Jimmy, el acusado estuvo cerca de la escuela y solamente 45 minutos después, el pequeño Jimmy fue grabado cerca de la casa del acusado. Su señoría, me gustaría resaltar también que esta grabación muestra la última vez que alguien vio al pequeño Jimmy. Nadie lo volvió a ver luego de esto. Luego de esta acusación, la abogada permaneció en silencio por un par de segundos. Bobby regresó la mirada a su abogada como dándole una disculpa. No recordaba lo que sucedió ese día, ya que eso había pasado hace ya más de un año. No te preocupes, aún no nos damos por vencido. Señorita Lila, permítame confirmar algo. ¿Qué es lo que necesitas saber? El día de esa grabación era un día laboral, ¿no es así? No era feriado ni fin de semana, ¿verdad? Así es. Objeción, su señoría. Si bien las grabaciones de la fiscalía demuestran la ubicación del acusado y de la víctima, no logran demostrar que ellos hayan estado cerca, mucho menos que hayan entrado en contacto. Permítanme elaborar. La casa de mi cliente y la escuela de la víctima se encuentran a extremos opuestos de la ciudad. Las grabaciones de la fiscalía no hacen más que demostrar que estas dos personas estaban en extremos opuestos de la ciudad en un margen de tiempo muy pequeño. No solo eso, a las 11:30 am el pequeño Jimmy usualmente debería estar en la escuela, pero si se encontraba al otro extremo de la ciudad, existe la posibilidad de que este día ni siquiera se haya presentado en la escuela. Muy buen argumento, pero no creerás que basé mi acusación solo en esas grabaciones, ¿o sí? Su señoría, me gustaría llamar a mi siguiente testigo, el psicólogo de la escuela de la víctima, el Dr. Frederick. El testigo se acercó al estrado. Era un hombre de una apariencia sospechosa y una sonrisa intimidante. El Dr. Frederick miró a Bobby a los ojos, sonrió y luego empezó a dar su testimonio. El Dr. Frederick indicó que si bien la escuela no contaba con cámaras de seguridad y los maestros usualmente no controlaban la asistencia de los alumnos, esa mañana el pequeño Jimmy tenía una cita con él, exactamente a las 10 de la mañana. Narró también cómo el pequeño Jimmy asistió a su cita a tiempo. Él era un paciente frecuente, pues tenía pesadillas recurrentes. Soñaba con un hombre malvado que le hacía daño. El Dr. Frederick describió al hombre de las pesadillas del pequeño Jimmy. Cada detalle era muy similar a Bobby. El color de sus ojos, los rasgos de su rostro, su cabello, su estatura, su complexión. Cada detalle encajaba perfectamente con Bobby.
El doctor dijo también a la corte que sospechaba que la víctima en realidad no tenía pesadillas, sino que estaba tratando de pedir ayuda. El doctor Frederick le indicó a la corte que la sesión duró 30 minutos y concluyó exactamente a las 10:30 de la mañana. También resaltó que Jimmy podía haber salido de la escuela y cruzado la calle en un lapso de 15 minutos, a tiempo para encontrarse con el acusado. Abogada Aurora Wright, su testigo, prosigue con su examinación. Con gusto, su señoría. Señor Frederick, corríjame si me equivoco, pero usted no solo tiene el título de psicólogo, ¿no es así? El doctor Frederick indicó que también es psiquiatra, ingeniero, neurocirujano y químico, pero lo que más le apasionaba era la psicología, especialmente si puede trabajar con niños, porque le gustaba cómo funcionaban sus pequeñas mentes, especialmente cuando están conflictuadas. Esa respuesta es muy interesante. Según tengo entendido, usted ha ejercido en todos los trabajos que mencionó anteriormente y tiene suficiente dinero como para retirarse, ¿no es así? Objeción, su señoría. Las preguntas de la defensa son irrelevantes. Además, está acosando a mi testigo. Lo prometo, su señoría, mis preguntas son muy relevantes y llegaré a mi punto de inmediato. Objeción revocada. Le daremos una oportunidad a la defensa, pero le pido que vaya al grano. Permítanme explicarme. Como indiqué anteriormente, la casa de mi cliente está al otro extremo de la ciudad. La ruta desde la escuela de la víctima hasta la casa de mi cliente es de al menos 50 kilómetros. Incluso saliendo de inmediato y tomando la autopista sería muy difícil para alguien llegar en tan solo 30 minutos, a menos que posea un auto, uno muy veloz. Como posiblemente ya comprobó la fiscalía, mi cliente no posee un auto, ni siquiera tiene permiso para conducir. Por otro lado, permítame, le pregunto, doctor Frederick, ¿el Ferrari en el que llegó usted esta mañana a la corte es suyo? El doctor Frederick solamente sonrió y volteó la mirada a la fiscalía. Señorita Aurora Wright, el testigo no compró ese vehículo sino hasta inicios de este año. El doctor Frederick no fue propietario de un vehículo durante todo el año pasado. Calmado, el doctor Frederick explicó que él sufrió un accidente de vehículo hace 5 años y no había podido lograr superar su trauma sino hasta inicios de este año. En ese momento, un flashback trajo recuerdos a la mente de Bobby, quien finalmente recordó lo que había estado haciendo esa mañana cerca de la escuela del pequeño Jimmy. Esa mañana Bobby salió para llevar a su perro al veterinario. Por coincidencia, el mejor veterinario de la ciudad estaba a unas calles de la escuela del pequeño Jimmy. Sin embargo, justo al llegar al veterinario, el perro de Bobby escapó. Bobby se acercó al supermercado preguntando si habían visto a su perro, pero fue en vano. Cuando Bobby intentó cruzar otra calle, un auto se cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Bobby. Por suerte, no sufrió mucho daño y decidió no presentar cargos contra el conductor, el cual era un rabino turista que no hablaba español. La narración del doctor Frederick trajo a Bobby esos dolorosos recuerdos, pero la abogada de Bobby reaccionó de inmediato al escuchar esta historia, como si hubiese tenido una epifanía. Su señoría, el testimonio de mi cliente puede que nos haya revelado nueva evidencia. Explíquese, señorita Aurora Wright. Con gusto, su señoría. Los semáforos cerca de la escuela usualmente tienen cámaras para captar a los que cometen infracciones de tránsito. Si buscamos en las imágenes tomadas por ese semáforo en ese día, podremos llegar finalmente a la verdad. Tal como explicó mi cliente, el accidente ocurrió luego de la grabación del supermercado. Como pueden apreciar, estas imágenes demuestran que mi cliente se encontraba siendo atropellado cerca de la escuela a las 11:27 am, muy lejos de la grabación de la víctima a las 11:30 am, al otro lado de la ciudad. En vista de la nueva evidencia, no me queda más remedio que declarar al acusado inocente. La corte entró en polémica nuevamente con el giro tan repentino que había tomado el juicio. Bobby se sentía muy lleno de alegría y con deseos de celebrar. Pero de pronto, la alegría abandonó a Bobby. Más temprano que tarde, Bobby se dio cuenta de que aún no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. ¿Qué le pasó al pequeño Jimmy? ¿Por qué sus pertenencias aparecieron en su patio? ¿Por qué había rastros de sangre en la tierra de su patio? ¿Qué fueron esos ruidos fantasmagóricos que escuchó aquella noche y que le quitaron el sueño? ¿De quién fueron los gritos que sus vecinos dijeron haber escuchado? Todo empeoró aún más para Bobby cuando el señor Frederick se le acercó con una sonrisa mientras salía de la corte y le dijo: Así que tu casa está del otro lado de la ciudad.
Qué interesante.